a propósito, no de escándalo, sino de lo que está sucediendo con este ruido enorme que hay en México al final de los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador. Pues platiquemos sobre este tema, pero en otra vía. ¿Les parece? Jorge, buen día, bienvenido. Muy buenos días. Javier Márquez, muy buenos días. Paco Abundis, muy buenos días. Y nosotros, mucho ruido que hay aquí por los primeros 100 días. Y yo quisiera irme del otro lado. Todo lo que ha hecho el presidente López Obrador y lo que vamos a ver con esta aprobación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, esposa de su asesor, un asesor muy, muy viejo de Andrés Manuel López Obrador, que es José María Riobó, y lo sacó perfectamente. Decía aquí hace unos momentos, lo registraba Paco Abundis, que el presidente López Obrador acababa de decir que era la primera vez que cuando se había visto que sin favoritas en la terna el Senado decidiera por una persona. Aquí es un poco la parte contraria. El presidente López Obrador hasta este momento está pudiendo armar absolutamente todo lo que plantea frente a qué tipo de instituciones. Y aquí un poco la pregunta es, en este momento, ¿cómo están en fortaleza, en respaldo popular, lo que podrían ser los contrapesos del presidente de la República o del Ejecutivo? ¿Cómo están los contrapesos? ¿Cuál es el prestigio, credibilidad, fortaleza, la percepción que tiene la gente de contrapesos como la Cámara de Diputados, como el Senado, como la Suprema Corte, como el Poder Judicial en general, como los medios? ¿Qué es lo que ustedes tienen sobre la capacidad que tienen instituciones que no estén en el Ejecutivo para poder ejercer este tipo de contrapeso? Bueno, la información que tenemos es, y aquí hay que distinguir, un poco son contrapesos en términos de qué. Digamos, unos podrían ser ante la opinión pública, otros son de tipo institucional. Y, por ejemplo, el de tipo institucional, pues el elemental es pues, la fuerza que tienen los partidos diferentes a Morena en el Senado o en la Cámara de Diputados en otro tipo de temas. Y pues es bastante endeble. De hecho, el Senado es donde tienen más fuerza los partidos políticos, que como mencionabas en resultados de la encuesta del Universal, pues en cualquier encuesta que midas, pues están, digamos, en el fondo, ¿no? Entonces, en términos de posicionamiento ante la opinión pública, están muy débiles, pero no tienen los fierros para hacerle frente. Yo creo que ese es el otro tema, ¿no? Digamos, porque tienes un modelo y durante muchos años dijimos, bueno, que el presidente tenga mayoría para que pueda implementar su agenda. Ahora lo estamos viendo y en realidad es un modelo de democracia que existe, que se aplica en otros países y que, bueno, lo que se dice, démosle la oportunidad al presidente y nos vemos en la siguiente ronda electoral. Lo que pasa es que el panorama de la siguiente ronda electoral pues tampoco se ve muy favorable. Paco, tú también tienes los datos de toda esta caída de prestigio de los partidos políticos y me iría también a otro punto, que es el Poder Judicial. Ayer el presidente habló y dijo, nosotros vamos a exhibir a todos los jueces por liberar a delincuentes bajo el pretexto de que estuvo mal integrada la averiguación o que hubo una violación al debido proceso. Es decir, no es un tema de garantismo, es un tema de que por qué están dejando en libertad a tantos delincuentes. Aquí tiene que ver mucho con el Poder Judicial, con otras instituciones que también son árbitros como el Tribunal Electoral o el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está su percepción en la opinión pública para ver si realmente pueden ellos funcionar como contrapesos o estamos viendo algo que no habíamos visto en muchísimos lustros? Creo que 3 datos nos pueden servir para ilustrar esto. Uno, solamente 40% de la población sabe que existen 3 poderes de la Unión, que identifican ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, la mayor parte de la población no ubica que este es un gobierno dividido o toda la teoría de que un gobierno dividido funciona mejor. 2, lo que hemos observado frecuentemente en órganos que tienen
que deciden por consejeros o por votos, como el INE, frecuentemente sus decisiones se les observa como conflictivas. Es decir, si hubo una votación dividida de 5-4 o de 4-3, la gente dice, no, pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Es decir, el deliberar no es necesariamente bien visto. Si estos dos elementos los combinas y los aplicas ya a situaciones específicas, como puede ser un órgano electoral o como puede ser el INAI, o en realidad la gente parece que prefiere decisiones, que era un poco lo que decía Jorge, que sean un poco más claras, más directas y no órganos divididos. Si eso lo aplicas a la presidencia, pues en realidad te diría que hay cierta convicción, alguien diría antidemocrática, de que las cosas se decidan y que esos contrapesos, si están estorbando al presidente como se está argumentando, yo creo que en la opinión pública tiene un eco. Y luego, si eso le sumas, creo que es muy pertinente ver, más que lo que reportaste del Universal, la medición de Lorena Becerra de hoy de Reforma, porque creo que ataca un tema fundamental, que es la bandera de corrupción. Bueno, sale muy bien evaluado el presidente. Exactamente. En términos de honestidad. Pero, digamos, intuitivamente lo que mide está claro, ¿no? Se le ve como un presidente honesto, que es lo más difícil que te puedan otorgar en la vida pública como un político, pero en la parte derecha tiene una tabla sobre qué instituciones son más corruptas. Y eso te diría, ¿no?, qué nivel de credibilidad tienen los contrapesos y corresponde básicamente a los niveles de confianza. Ciertamente el judicial no es de los mejor evaluados. Lo que pasa es que el único poder que califica a los otros poderes es el poder ejecutivo. De una manera, digamos, metaconstitucional, el presidente se ha convertido en el censor. Él dice cuándo está bien la Corte, cuándo está bien el Tribunal Electoral. Por ejemplo, el fallo de Puebla. Dijo, ese es un fallo totalmente antidemocrático, el que le dio la victoria a la señora Alonso. El presidente... Pero lo reconoció como legal. Sí, pero a mí de qué me sirve que me digas que soy legal si después me dices que soy inmoral y la bandera de ese sexenio es la moral, no la legal. Entonces, pues, y ahora ministerios públicos de una fiscalía independiente son sujetos al juicio y a la sentencia del presidente, lo mismo que los tribunales, la Corte y todo el mundo. Entonces, cuando se iba a hacer la devolución de los impuestos del Grupo Modelo, dijo, no, intervinimos para que no lo hicieran. Y le dije a la Corte que no lo haga y no lo hizo. Pues entonces, la división de poderes en este país es algo muy ilusorio. Desde 1997, que no había mayorías, durante todo ese tiempo se habló de que el propio Congreso semiparalizaba al gobierno. Pues ahora no está sucediendo y tenemos críticas contrarias. ¿Qué es lo que, cómo está reaccionando la opinión pública ante esto? Me parece muchísimo. No tuvimos una discusión sobre lo que es mayoritarismo y pluralidad, tomándolo en serio, porque básicamente lo que pensábamos es que el PRI estaba arrebatando a la oposición espacios que sí merecía tener, ¿no? Y no discutimos sobre ¿y qué pasaría si un partido auténticamente tendría mayorías como las del PRI? Omitimos la discusión porque creemos que el PRI artificialmente obtenía su apoyo a través de clientelismo o el corporativismo. Exacto, ¿no? Y quizás no pensamos, bueno, sí se pusieron salvaguardas, supermayorías, 3/4, varias reglas para decir, vamos a impedir que una mayoría simple, por ejemplo, pueda imponerse, pero creo que entonces en ese momento todos se pusieron de acuerdo pero supermayorías podrían estar permitidas y creyendo que no podrían ocurrir esas supermayorías. Porque nunca van a... Ahora que ocurren, creo que estamos pensando que el hipermayoritarismo, cuando ocurre y tiene apoyo popular, aún así es malo. Y está bien que tengamos la discusión. Esta discusión la tuvieron hace varios siglos también en otros países, pero creo que en México después de la transición no fue tan... no lo pusimos sobre la mesa porque creímos el escenario improbable. Es muy sano, creo que ahorita la tengamos porque no la tuvimos debido al recorrido de la democracia en nuestro país
y me parece excelente. Y creo que ahorita lo que estamos viendo, al igual que los estadounidenses con Trump, lo que estamos descubriendo es que hay muchas normas no escritas que estaban detrás del funcionamiento de nuestra incipiente democracia. Lo que mencionaba Rafa, ¿no? De no criticar directamente, de no confrontar directamente al otro poder. Pues son cosas de civilidad democrática, pero en ningún lado dice que no se debe comportar así el presidente, ¿no? Entonces, hay muchas normas no escritas que precisamente era lo que garantizaba o que garantiza el funcionamiento de un sistema democrático. Y el otro, en el sentido de lo que dice Javier, pues también lo que estamos observando es nuestro pésimo diseño institucional. Este sí es región 4, porque, por ejemplo... Si no es 4T, es R4. No, lo que dice de la falta de discusión en México, bueno, ¿qué es lo que muchos hablando de pesos y contrapesos decían? Pues lo que hay que hacer es enfriar el ánimo de la voluntad general, ¿no? Y una de las formas precisamente que había era de separar, que lleve, digamos, diferentes momentos en el tiempo. Ok, si ahorita tenemos a alguien muy popular, pero que eso no sirva para que arrastre, digamos, al Senado, ¿no? ¿Qué te está arrasando? Y ahorita pusimos todos los huevos en una sola canasta. Vamos a tener que tener un corte, pero Paco, estamos escuchando cosas muy sonoras. ¿Está bien lo que está sucediendo, aunque nos genere ruido, o nos lleva por un mal camino en función de lo que ha sucedido en otros países? No se vaya, regresamos. Paco Abundis, ¿nos asustamos o estamos en un proceso de aprendizaje positivo? Yo creo que cada proceso electoral nos ha llevado a una reforma electoral porque en cada una se cuestionan las instituciones. Yo creo que hay un nivel de gradual, ¿no? De hecho, es una de las teorías burocráticas. Las instituciones o las burocracias se adaptan asumiendo que esto es el gobierno. Yo creo que venimos de discusiones donde se asumía que no, por ejemplo, ¿no? Que necesitábamos primera y segunda vuelta. Bueno, ya vimos que no necesariamente hace falta, hay quien gana con mayoría absoluta, ¿no? Hablábamos de los candados de gobernabilidad, donde era necesario poner un candado de gobernabilidad por si acaso, ¿no? Llegabas al 42, que ya parecía bastante difícil, y esta elección rebasó con 11 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil, y digo, por salvar a nuestro diseño, pues en Estados Unidos está muy cuestionado el diseño de colegio electoral, ¿no? ¿Cómo es posible que los demócratas hayan ganado por 3 millones y esté gobernando este señor? ¿No? O sea, yo creo que sí hay un proceso de adaptación. Creo que el bueno o mal resultado de esto ciertamente va a depender de la calidad del gobierno que tengamos. Y si tener decisiones unificadas y tener 85 votos en el Senado, ¿no? Porque no es la primera vez que vota hacia el Senado, venimos de una votación dividida para la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, si es caso por caso, yo diría, tal vez estamos sobredimensionando y decir que esto no funciona nunca. Parece que sí funciona a veces. Y parece que sí existen los contrapesos. Son categorías de análisis distintas las que hay que utilizar. Totalmente. Y veremos los resultados. ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Que sí? Pues sí, no hay duda. Nada más algo rapidísimo, hay que apuntar. En el diseño clásico de división de poderes, justo lo que estaba planeado es que alguno de ellos no dependieran de la voluntad popular. Ni siquiera la presidencia estaba pensada que dependiera del voto popular, sino del Congreso, que era el soberano. Es sano que algunas instituciones, para hacer contrapesos, justo no dependan de su apoyo es que en la los población. Contrapesos, ahí están los contrapesos, pero los contrapesos no pesan. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Jorge, buen día. Encantado que estés aquí con nosotros. Javier Márquez, muy buenos días. Paco Abundis, muy buenos días. Rafael Cardona, muy buenos días. Buenos días. Mitad de la semana, muy buenos días a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí en Foro TV a las 7 de la mañana de una manera estrictamente personal.